Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes, aquí en esta central de informaciones. Son las 2:57 de la tarde. Y bueno, vamos ahora a conversar con Alexis Meléndez Herrera. Él es postulante al Parlamento con el número 4 por el Partido Aprista Peruano. Politólogo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Alexis, bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Carlos, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo así se anima para postular al Congreso? ¿Ya tenía esta meta, diremos así, desde años anteriores? En realidad, cuando uno ingresa a política es consciente que momentos como este van a suceder, van a llegar. Pero con sinceridad, este momento político nos adelantó en nuestra visión que nosotros tenemos como militantes dentro del partido, y recibimos la propuesta, la motivación de muchos compañeros dentro del partido para poder asumir este reto, que lo asumimos con total responsabilidad y con honor, representando al Partido del Pueblo. ¿Y qué perspectiva le ve al APRA? No hay nada que hacer o no hay que discutir esto. El APRA de alguna manera llega desgastado a este proceso electoral. La coyuntura que ha habido es, creo yo, causa fundamental de ello. El APRA ha sido identificado en alianza con el fujimorismo para, bueno, enfrentarse al gobierno. En realidad también. Bueno, no sé si es tanto... Creo que algo hay de cierto, pero es una opinión personal. Pero, es subjetivo. Pero de todas maneras, eso evidentemente ha afectado la imagen y la perspectiva del Partido de la Estrella. Entonces, ¿qué futuro le ve usted al APRA en estas elecciones? El futuro es muy esperanzador. El APRA no llega en realidad desgastado. Llega con mucha experiencia. Llega con 90 ¿Cree usted años que no llega desgastado de verdad? No, llega con la firme convicción de poder tener un papel muy interesante en esta contienda electoral. No solamente por la experiencia de tener dos gobiernos sobre nuestros hombros, sino también por toda la historia que evidentemente cada uno de nosotros puede conocerla, sino porque gobiernos que tuvieron, perdón, diferente suerte, ¿eh? Sí, obviamente, diferente suerte, diferentes resultados, pero siempre con las firmes convicciones. El segundo fue un gobierno reconocido por muchos. El primero sí fue un desastre. Sí. Depende del enfoque que usted quiera calificarlo. Es cierto que hubo una crisis económica de alcance... Fue terrible. Obviamente, fue terrible. Y que no solamente fue en el Perú, por cierto. No, estamos hablando de la situación de la gestión Era una crisis económica a nivel mundial. No solamente fue en el Perú. Hablamos de gestión de gobierno y en cuanto... Bueno, eso es el tema de discusión. Bueno, el tema es lo cierto, para terminar en este punto, es que no solamente fue una crisis económica promovida por el APRA, que esa es una gran mentira. Fue una crisis económica que afectó a todos los países de América. Y eso, por favor, el pueblo peruano tiene que conocerlo, sobre todo las nuevas generaciones que no lo han escuchado. Pero, entonces, ¿en qué radica su confianza en que el APRA tendrá buenos resultados en estas elecciones? En la firme convicción que le puedo demostrar a partir de los 2 últimos años, cuando hemos tenido las reuniones con los jóvenes. Jóvenes que han acercado al partido, no en un momento, digamos, de un partido estando en el gobierno, que podría entenderse con cierta expectativa, ¿verdad? Se acercan en un momento, entre comillas, difícil para el partido, porque sabe que es una organización seria, con historia, con doctrina, con un pasado, con un presente y principalmente con un futuro. Y esa es la principal motivación, la principal convicción que me da la seguridad de decir que el futuro es prometedor para nosotros. Evidentemente tenemos grandes tareas y grandes retos que superar. Hay un sector de la prensa, como yo mencioné hace un momento, a partir de lo que usted afirma de esta alianza apro-fujimontesista, que es un cliché realmente subjetivo. ¿Y por qué es una alianza apro-fujimorista? ¿Por qué lo dicen así? Quizás porque en algún momento determinado desde el legislativo al APRA le tocó compartir la mesa directiva en el Congreso. Han votado también en el mismo sentido de muchas cosas. Entre otras cosas, pero por ejemplo, son prácticas parlamentarias que son naturales. ¿O acaso vamos a decir, no, ustedes no, ustedes sí? ¿Y con quién nos quedamos? Y a las finales, los que están en el Congreso son es la expresión. Nadie ha dicho que no sean prácticas parlamentarias. Claro. Pero sí, obviamente, el sentido de la votación a lo que vamos más es o menos da idea a uno de práctica parlamentaria, la tendencia de un partido, de una bancada. Principalmente por un sector antiaprista, ha tratado de involucrarnos en estos calificativos, que nosotros lo escuchamos y la verdad no nos interesa. En su momento también, usted recordará, en su momento
había este boom, ¿no?, de la alianza APRO-1 con el gobierno de Odría, ¿no? Se han aliado y no dejan gobernar. Pero a las finales, a la luz de los hechos, pasa el tiempo, pasa la historia y se demuestra que el partido aprista peruano, como un partido serio y organizado, siempre va a estar presente en estos asuntos muy importantes para la patria. Ok, bueno, ¿cuáles son sus propuestas? En el marco general de las propuestas, nosotros en lo particular queremos orientarlo hacia la seguridad ciudadana, hacia los jóvenes principalmente, que entendemos, conocemos su realidad por estar cercanos a ellos en estos últimos años durante las conversaciones que tenemos. La seguridad ciudadana, nosotros queremos impulsar la presencia de las Fuerzas Armadas, que definitivamente no solamente pasa por la presencia de ellos en las calles, sino que también se tienen que implementar otras acciones que tienen que fortalecerse, como por ejemplo el servicio que el Serenazgo brinda. Ya se ha aprobado un registro nacional de serenazgos de todas estas personas que cumplen este rol, pero necesitamos una escuela nacional de serenos que pueda de alguna forma fortalecer su labor diaria en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y la presencia de las Fuerzas Armadas como un elemento disuasivo definitivamente va a contribuir. Algunas personas dijeron, no, pero la presencia de las Fuerzas Armadas no garantiza la eliminación de la inseguridad. Nadie dice que salen las Fuerzas Armadas y se acabó la inseguridad. Definitivamente se requieren elaborar políticas públicas en todos los niveles de gobierno, pero entrelazados, interconectados, y para eso cumplir una función muy importante que todos nosotros vamos a tener, la de cuando se planteó eso, se decía que, bueno, los miembros de las Fuerzas Armadas están preparados para otro tipo de actividades y no, por ejemplo, para la represión de la delincuencia. Entonces, ¿no le parece a usted un argumento válido eso? No me parece un argumento válido porque es como desconocer a los serenos, por ejemplo. Porque los serenos, pregunto yo, ¿han sido preparados para luchar contra la inseguridad ciudadana? Me pregunto yo, ¿los comités vecinales han sido preparados para luchar contra la inseguridad ciudadana? La lucha contra la inseguridad ciudadana en este momento y en este contexto es tarea de todos. Lo que tenemos que tener son políticas públicas claras. Alexis, permítanos un minuto, por favor. Sí. Retornamos con Alexis Meléndez Herrera, del Partido Aprista. Bueno, Alexis, la seguridad ciudadana entonces es su principal preocupación, diríamos así, si es que usted accede definitivamente, y no solamente mía, es la de todos los peruanos. Claro, no es un asunto. Pero en cuanto a su labor en el legislativo, si es que obviamente usted llega. Yo, estar en el Congreso me convierte en un vocero del pueblo. Estimado Carlos, yo quiero ser la voz de los que no tienen voz. Quiero llevar las propuestas de la demanda ciudadana. Y para eso necesito ese espacio, necesito la confianza del pueblo peruano definitivamente. Yo voy a promover esta lucha contra la inseguridad, que no solamente es con ir al pleno, presentar un proyecto de ley, sino de fiscalizar que las normas que se puedan establecer, que se puedan nombrar, se cumplan en la realidad, porque a las finales también somos conscientes que mucho del desprestigio de esta institución tan importante como el Congreso de la República es porque existe la visión de que se hacen leyes que no sirven para el pueblo a veces. Y eso no es cierto, sino que lamentablemente las autoridades locales, regionales no cumplen eficientemente estas normas. Con relación al APRA, ¿por qué tanta disputa, tanta fisura, si me permite el término, en el partido con esta elección de candidatos? La designación. La verdad que he escuchado declaraciones de los principales dirigentes, como se dice popularmente, Alexis, se han sacado los ojos con respecto a este tema. Y da la impresión de que la unidad del partido ha quedado, sí, temblorosa. Da la impresión, ciertamente, para de repente a quienes puedan observar este tipo de noticias. Somos un partido de una larga historia y con sinceridad las pugnas, los conflictos, la competencia interna siempre han existido en el partido. Quizás la gran diferencia es que antes no eran tan públicas las noticias y quedaban más en el recinto partidario. Sin embargo, ello pasa también. Y las bases del APRA piden renovación. Las bases del APRA piden la renovación, pero la renovación, como lo he repetido dentro de los locales partidarios, como se lo he dicho a los dirigentes, inclusive al mismo compañero Jorge del Castillo en algún momento en otro medio, la renovación no pasa por un discurso y no pasa necesariamente por sacar a un dirigente u otro. Con eso tampoco estoy queriendo decir que se deben quedar, pero la renovación es un proceso que se tiene que ganar en la base partidaria, se tiene que ganar conquistando la conciencia del pueblo, para que vean en nosotros una auténtica renovación. Y evidentemente nosotros somos una expresión de renovación en la actualidad. Algunos con mala intención o quizás por desinformación, por ejemplo, han mencionado que el APRA presentan los mismos candidatos.
no dan espacio a la juventud. Deben saber, por ejemplo, que son 140 candidatos a nivel nacional. De esos 140 candidatos, uno es congresista o ha sido congresista hasta hace unos meses, que es el compañero Mauricio Mulder. La otra es la compañera Niña Vilches, que en su momento ha sido congresista. Y los demás, los 138, la diferencia son entre jóvenes y compañeros con trayectoria que por primera vez están... Sí, porque el APRA necesita renovación urgente, ¿eh? Exacto, y en esa tarea estamos. Y le hablo con la autoridad de estar peleando los espacios partidarios, ganando en un espacio partidario. No solamente yo, hay muchos otros jóvenes que también están en ese mismo camino. Si llega al Congreso, ¿respaldaría la propuesta de vacancia presidencial de su compañero Mauricio Mulder? Esa es una propuesta que el compañero Mauricio Mulder ha manifestado, todavía no es... Esa es una decisión que en su momento la célula parlamentaria lo evaluará. Pero le pide una opinión personal. Yo creo que podría ser una alternativa en la medida que tengamos un presidente ineficiente, que continúe, digamos, en este clima tan conflictivo que él mismo ha promovido. A las finales, si llegamos al Congreso y se plantea la vacancia en un tiempo determinado... Pero por ineficiencia no se va con presidente. Pero por no tener la autoridad moral para poder impulsar las grandes obras que necesita la patria. Estimado, mire, tenemos unos gobernantes en este momento. Por ejemplo, la ministra, usted sabe todo lo que ha pasado. El esposo nombrado en SUNAR, los padres de la hija nombrados en otra institución pública, el esposo. ¿Quién reclama eso? Si no estuvieran los medios de comunicación, gracias a Dios, transmitiendo este tipo de informaciones, todo sería en silencio. Y sí, va a mantener esa postura el presidente, yo no veo ningún problema, al contrario, sería beneficioso para el país adelantar las elecciones de una vez y a través de una vacancia si es que se da el caso. Lo importante acá es reconciliar a la institución pública del Congreso y hacerle entender al pueblo peruano que no es el Congreso lo malo. Y ellos tienen una gran responsabilidad como ciudadanos. Voten informados, voten conscientemente. Y yo les presento una plataforma en nombre del Partido Aprista para que voten por Alexis Meléndez, el número 4. Muchas gracias, Alexis. A usted por la invitación. Muy amable. Mucha suerte en la campaña. Son las